Cordial saludo, estimada tutora. Tarea número 3. Evaluar fuentes de contaminantes. Presentado por Sheila Bonet Arengas, Miguel Ángel Fonseca Mejía, Arbey Andrés Pérez y Viviana Yamilet Silva. Tutora Luisa Fernanda Montaño. Para la actividad colaborativa de la tarea número 3, se nos pide analizar el artículo de la producción de ladrillos en la India. Introducción. La contaminación atmosférica no solo es una problemática ambiental. Una vez que se altera la calidad del aire, se convierte también en una problemática de salud, afectando principalmente a los niños, adultos mayores y las personas que tienen enfermedades respiratorias. La mayor parte de las personas desconocen la cantidad de emisiones atmosféricas contaminantes que se genera en la industria de la fábrica de ladrillos. Es una de las fuentes que más genera impactos negativos al aire, desde su extracción y fabricación. La India es uno de los países en el que se encuentran más de 100.000 hornos para la fabricación de ladrillos, que se producen alrededor de 250.000 millones de ladrillos anualmente, y no se les realizan las medidas de control y calidad de la contaminación. La industria de ladrillos tiene el potencial de causar efectos adversos en el medio ambiente. Los hornos que se utilizan para la fabricación de los ladrillos emiten emisiones como el PM, SO2, CO2 y CO. La producción del ladrillo se realiza mediante los siguientes procesos. Primero, la extracción de la arcilla, que se extrae de la cantera mediante picos y palas o maquinaria pesada. En este proceso se estarían generando contaminantes como el material particulado, monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitritos o nitratos y compuestos orgánicos volátiles mediante el proceso de combustión y extracción de la materia prima. Luego pasa al proceso de preparación del fango, eliminando los terrones de la arcilla para que se mantenga una estructura fina de tal manera que se agrega agua. En este proceso generaríamos compuestos orgánicos volátiles y material particulado. Luego sigue el moldeado del adobe y pasamos al secado, que se deja a temperatura ambiente. Luego los adobes son introducidos al horno para posteriormente pasar a la quema mediante el calentamiento en el horno. La cocción de los ladrillos lo realizan a temperatura de entre los 800 y 900 grados centígrados. Al momento de realizar la cocción de los adobes, estaríamos generando los contaminantes como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, material particulado y óxido de azufre. Luego que se realiza este proceso, pasa a descargarlos y a sacar los ladrillos del horno para su almacenamiento temporal. Y los ladrillos se deben mantener en un lugar hasta realizar su entrega.
Los resultados que se obtenieron son: el horno que seleccionamos para realizar el análisis fue el del código FCBTK5, que corresponde a un horno de trinchera o de chimenea fija. La ubicación de la fuente es en Varanasi, al norte de la India. Las actividades o procesos desarrollados con los hornos de trinchera de chimenea fija son de fuego en movimiento, anular, transversal, continuo, operado bajo un tiro natural, que es proporcionado por una chimenea. Como es un horno de fuego en movimiento, el fuego se mueve a través de los ladrillos y se realizan los siguientes pasos. Los ladrillos verdes se cargan delante de la zona de disparo, luego pasan por la zona de precombustión, combustión y enfriamiento. Los ladrillos enfriados se retiran de la zona trasera del horno. Tipo y consumo de combustible. El horno se utiliza combustible carbón, que tiene un alto contenido volátil y poder calorífico. La India utiliza la tercera parte del carbón producido en los hornos para fabricar ladrillos. Contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. La fuente emitió contaminantes como el PM, dióxido de carbono, dióxido de azufre y monóxido de carbono. En el PM se registraron 316 miligramos sobre metro cúbico. En el dióxido de azufre se registraron 284, en el monóxido de carbono se registraron 939 y el dióxido de carbono se registró un porcentaje del 4.3%. Estándares admisibles aplicables. Según las normas ambientales, los hornos de los ladrillos de la India tienen en cuenta la capacidad de producción de la fuente que se tiene para los hornos FCBTK. El límite máximo permisible, según esta norma, es de 750 miligramos sobre metro cúbico. Adicionalmente, en Vietnam no tienen normas específicas en el sector de los hornos ladrilleros, pero cuentan con una norma industrial que regula las sustancias inorgánicas, polvos o gases de emisión industrial hacia el aire. Acá en la tabla número 2 podemos observar que para los nitritos y nitratos exige de 2500 a 1000. En el dióxido de azufre exige de 500 a 1500. Del monóxido de carbono exige de 500 a 1500 y de material particulado es de 400 a 600. Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, los hornos analizados no exceden el límite permisible de las normas mencionadas, teniendo en cuenta que para el PM en la India se fija una concentración de 750 miligramos y solo tiene un valor de 600 miligramos sobre metro cúbico en Vietnam. Y el valor reportado por la fuente fue de 316, lo que quiere decir que se está cumpliendo este parámetro. Para el caso del dióxido de azufre y monóxido de carbono, también se están cumpliendo según la normatividad de Vietnam, con el valor de 284 miligramos sobre metro cúbico y 936 miligramos sobre metro cúbico, respectivos al límite de 1500 sobre metro cúbico. Si comparamos la resolución colombiana con lo reportado en Vietnam, podríamos decir que para el PM no estaría cumpliendo con los estándares permisibles, ya que excede la concentración. Acá realizamos el análisis comparando la resolución 909-2008
en Colombia. Como se nos mencionó anteriormente, que para el PM se registra un valor de 316 miligramos sobre metro cúbico y la norma establece una concentración de 250, lo cual se puede concluir que no está cumpliendo con estos parámetros. Pero para el dióxido de azufre, como se observa en el gráfico, se cumple con los estándares admisibles en la normatividad colombiana, el cual se puede concluir que en la fábrica de ladrillos no se estaría cumpliendo con todos los parámetros establecidos por la resolución colombiana. El método de medición que se utilizó para el material particulado es la isocinética. Este muestreo se realizó con una velocidad de flujo baja. Las partículas se recolectaron y se midieron gravitatoriamente. Las muestras recolectadas fueron llevadas al laboratorio donde se realizó el análisis de los contaminantes como son el dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Para el análisis del dióxido de azufre se utilizó el muestreo de titulación según la IS 11255. Para la medición del monóxido de carbono y dióxido de carbono se llevaron a cabo los métodos de análisis de gases de combustión. En conclusión, después de realizar un análisis pertinente del material y comparándolo con la resolución colombiana, podemos llegar a la conclusión de que la fuente que genera estos contaminantes, ubicada en la India, no cumple con los parámetros establecidos en la resolución colombiana. Y para disminuir las emisiones, se sugirió inyectar carbón en los ladrillos antes de realizar el secado para facilitar la fusión térmica y reducir el uso de combustibles y de esta manera reducir un poco la concentración de contaminantes emitidos. Muchas gracias.